Bien, hermanos, y hoy vamos a estar meditando en una historia muy linda que nos relata el Evangelio de San Juan en el capítulo 11. Una preciosa historia de poder, una preciosa historia de milagro. Un milagro que no había sucedido anteriormente, pero que acá Dios manifiesta su poder a través de su Hijo y hay una resurrección de una persona que tenía 4 días de muerto. Y esto realmente era asombroso en aquel momento. Me refiero, por supuesto, a Lázaro. Y quiero compartir la historia porque la lectura es bastante amplia y por tiempo quiero comentarla. La historia dice que había una familia que vivía en Betania, un pueblo que estaba cerca de Jerusalén. Esta familia se habían hecho amigos de Jesús. Si ustedes recuerdan, una de ellas, llamada María, había sido la mujer que había ejecutado los pies de Jesús después de haberlos rociado con un perfume de alabastro. Su hermana Marta y su hermano Lázaro era la familia que se habían hecho a Jesús como amigo. Un día Lázaro enfermó y le mandaron a avisar a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Sin embargo, dice la historia que Jesús esperó 2 días más en el lugar en donde estaba, antes de ir donde estaba Lázaro enfermo. Más 2 días de camino. Cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, Lázaro tenía 4 días de sepultado ya. Cuando Jesús todavía no ha llegado siquiera a Betania, a Marta y a María les avisan que Jesús está ahí. Marta sale corriendo donde está Jesús con una expresión que muy usualmente tenemos nosotros también. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. De alguna manera, Marta le está diciendo: maestro, llegaste tarde. Tenías que haber llegado antes. Marta sale hacia la casa nuevamente y al oído le avisa a María. Y escuche la frase en el verso 28, le dice: el maestro está aquí y te llama. María sale corriendo también de su casa y va hasta donde está Jesús y la misma expresión: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesucristo, que sabía y tenía un control de todas las cosas, ya le había dicho en el verso 11 a sus discípulos: Lázaro está dormido y vamos a él para despertarle, refiriéndose a que Jesús sabía que Lázaro estaba muerto, pero que vendría a despertarle. Y escuche la expresión: para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Jesús nos enseña que Jesús nunca perdió la perspectiva, nunca perdió el control de las cosas que estaban pasando en Betania mientras él estaba con sus discípulos. María y Marta, que habían sido enseñadas por Jesús, cuando Jesús les dijo: Lázaro va a resucitar, ellas dijeron claro que sí va a resucitar, pero en el día del juicio. Y Jesús les enseñó aquel día que tenía el control y poder para hacer todas las cosas que para los hombres son imposibles. Y fueron hasta donde estaba el sepulcro, y estando allí en el sepulcro, Jesucristo llamó con voz fuerte y firme y segura a Lázaro. Y usted habrá escuchado esta frase aún en programas de televisión: Lázaro, ven fuera.
Dice la palabra de Dios que aquel hombre que tenía 4 días de muerto y que aún día salió todavía lleno de vendas, pero pudo levantarse y salir del sepulcro. Fue resucitado. Y aquella resurrección funcionó para que todos los que habían estado ahí, porque se habían acercado muchos judíos para consolar a la familia de Marta y de María, dice la palabra de Dios, muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús por lo que habían visto. Y cuando analizamos esta historia nos damos cuenta que no solamente es una historia de milagro, sino una historia de enseñanza. Que Jesucristo no solamente la permite relatar para que nosotros conozcamos el poder de Dios a través de Él, sino que para que podamos entender también que hay muchas enseñanzas de fondo en la palabra de Dios que necesitamos entrar más allá de una simple lectura para encontrar lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de lo relatado. Si usted ve esta historia solamente como la historia de la resurrección de Lázaro, no vas a poder ver más allá. Pero cuando nosotros entramos profundamente a la historia y vemos cada detalle de aquello que sucedió ese día, podemos darnos cuenta cuánto Dios nos enseña a través de una historia. Y escuche, solo una cosa me tiene a mí preocupado de este mensaje. Normalmente yo preparo una hoja de bosquejo para predicar 1 hora, que es lo que yo duro. Y aquí me salieron 3 hojas. Así que no respondemos, ¿verdad? 3 hojas de enseñanza. Y esperamos poder reducir para poder enseñar estas 3 hojas de bosquejo en esta hora que tenemos para enseñar. Pero escuchen lo que vamos a aprender acá. Vamos a aprender quién llegó. Vamos a conocer cómo llegó, vamos a conocer cuándo vino, por qué vino y por quién vino. Escuche, porque la palabra de Dios hoy nos enseña en el verso 28. Escuche esto, qué lindo. Y olvídese en este momento de Marta, olvídese de María. Dice así, el maestro está aquí y te llama. Así que póngale ahí su nombre. Una de las primeras preguntas que vienen a mí cuando recibo en mi casa el mensaje de que alguien me está llamando, y si a usted le pasa como a mí, es la misma pregunta. Si usted escucha, alguien te llama, ¿cuál es la primera pregunta que usted hace? ¿Quién te llama? ¿Quién es? Aún cuando es por teléfono, ¿verdad? Es para usted y uno ahí. ¿Quién es, verdad? Si es el polaco, dígale que no estoy, pero ¿quién es? Porque la pregunta es, yo quiero saber quién me llama. Por eso el mensaje de esta mañana, el maestro está aquí y te llama. Ahora, lo primero que nosotros vamos a aprender de esta historia es quién te llama. ¿Quién fue el que llegó? El maestro está aquí y te llama. ¿Quién fue realmente el que llegó? El maestro. Pero ¿quién era el maestro? Porque yo puedo decir muchas veces, Jesús te llama. Y cuando nosotros encontramos la frase, Jesús nos está llamando, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es, ¿quién es Jesús que nos llama? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es tan importante que Jesús nos esté llamando? ¿Sabe quién dice la palabra de Dios que es o quién es Jesús? Hoy nosotros escuchamos tanta gente decir que Jesús es un simple profeta, que Jesús es un Dios más pequeño, que enseñan los testigos de Jehová, ¿verdad? Un Dios de segundo nivel. Escuchamos hablar de que Jesús fue simplemente un hombre con mucha sabiduría. Escuchamos muchas barbaridades de quién es Jesús, pero ¿quién dice la Biblia que es Jesús? Y escuche esto, yo sé que usted no lo va a memorizar, pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice San Juan capítulo 1, verso 3, que es el creador del universo.
el creador del universo, Colosenses 1:16. Por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice la palabra de Dios que es el camino, la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, verso 6. Números capítulo 24, verso 17 dice que es la estrella de la mañana. Hechos capítulo 10, verso 42 dice que es el juez de jueces. Lucas 2:26 dice es el ungido del Señor. Juan 1:41 dice que es el Mesías. Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dice es el Todopoderoso. Juan 6:35 dice la palabra de Dios es el pan y el agua de la vida. El consejero eterno, el Padre eterno, el príncipe de paz, dice Isaías 9:6. El rey de los reyes, 1 de Timoteo 1:17. La rosa de Sarón, dice Cantares capítulo 2, verso 1. ¿Puede usted imaginar ahora la magnitud del que está llamando? La respuesta siempre va a depender de quién te llama, ¿no es cierto? Porque si cuando usted escucha te están llamando y usted abre la puerta y ve para la puerta, para el portón, para la salida, y usted ve que es un vendedor ambulante, ¿cuál es su reacción? Sinceramente, ¿cuál es su reacción? En muchas ocasiones ponemos a mentir al que abrió, ¿verdad? Dígale que no hay nadie. Llegamos, vemos al vendedor, nos echamos para atrás y nos metemos a entrar a la puerta. No, espérese que se vaya. Y aquella casa, hasta la luz apagamos, está oscuro, no hay nadie. ¿Cierto? Pero ¿qué pasaría si cuando llega y toca el timbre de su casa, usted sale y dice, alguien te llama, ¿quién es? Es el presidente de la República. Cierto que usted no se esconde. Mínimo el bono va a pedir. Mínimo el bono familiar, ¿verdad? Bono de vivienda. Algo usted dice, no, pero aquí hay algo importante, porque viene el presidente a buscarme, ¿cierto? Que vamos a responder de acuerdo a quién nos está llamando. Pues ya escuchó quién te está llamando en esta mañana. La palabra de Dios me enseña que Jesús, que nos está llamando, es el Dios Todopoderoso, que dejó su cielo, que bajó hasta su casa, y ahí su casa, su corazón, usted está escuchando la puerta sonar, y es el Dios eterno, el Dios que creó todas las cosas, ha dejado su trono y ha venido hasta donde está usted y te está llamando. ¿Podemos entender la importancia de esto? Por eso dice la historia que cuando María escuchó que el maestro la llamaba, ¿qué hizo? Salió corriendo, dice la Biblia. Marta escuchó que el maestro estaba ahí, ¿qué hizo? Salió corriendo de su casa hasta donde estaba nadie que reciba una visita importante, se esconde detrás de la cortina para no salir. Las jovencitas, si yo llego a tocar su casa, tal vez usted se esconda detrás de la cortina, pero si su novio llega, la que la esconde detrás de la cortina es la mamá, porque ella se tira por cualquier parte, ¿cierto? Porque es alguien importante para Dios. Jesús es alguien importante y ahora está tocando la puerta y está llamando. Y ese Jesús, aunque a muchos no les parezca, ese Jesús es el mismo Dios eterno, es el mismo Dios que dejó su gloria, que dejó su trono y se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre como usted, como yo, para venir a este mundo para salvar nuestras almas del infierno. ¿Qué tan importantes somos nosotros que el creador del universo deja su trono para venir a esta tierra y hacerse hombre para salvarnos del infierno? El maestro está aquí y te llama.
El Maestro es el Dios Todopoderoso. Ahora escuchen. Lo segundo es cómo llegó. ¿Cómo llegó? ¿Saben? Cuando nosotros pensamos que el que ha venido a rescatarnos es el Dios Todopoderoso, si a mí me hubieran avisado con anticipación que el Dios Todopoderoso vendría a rescatarme, ni siquiera puedo imaginarme la forma en que el Dios dejaría el cielo para entrar a la tierra. Si cuando nosotros vemos que nuestra selección hace un medio papel, más o menos, ¿verdad? Cuando llega acá al aeropuerto ha visto lo que pasa. Ni siquiera les permiten salir y hay una caravana desde el aeropuerto hasta la avenida central y aquella fuente de la hispanidad se vuelven locos porque la selección llegó y porque hizo una media cosa, que no es mucho lo que han hecho tampoco, ¿verdad? Pero más o menos, y entonces hay un desfile por toda la pista porque llegó la selección. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando el Papa visita un país, todo el protocolo que esto lleva, la seguridad, carros especiales para transportarlo y toda una logística que envuelve millones de dólares y millones de personas para poder darle la bienvenida que a su criterio este hombre merece recibir en ese país. Sin embargo, cuando nosotros vemos al Dios del cielo bajando del cielo para venir a la tierra, usted podrá ya saber a través de la escritura cómo llegó. Llegó primero como cualquiera de nosotros, sin bombos ni platillos. Y yo más bien diría que no llegó como cualquiera de nosotros, porque saben, en medio de nuestra pobreza, siempre cuando un niño nace en nuestras familias, tiene un cuartito especial que se le pintó para él, tiene una cunita bien linda, tiene juguetitos guindando, y hay un montón de cosas que se ha preparado, hasta el famoso té, ¿verdad?, que se ha preparado para recibir a ese niño. Sin embargo, cuando Jesús llegó, que era el mismo Dios llegando a la tierra para salvarnos, dice la palabra de Dios literalmente, no encontró un lugar para ellos en el mesón. Y nació en medio de un pesebre, en medio del ganado, y sus visitas para ese día fueron una mula, fueron un buey, fueron asnos que estaban ahí y comida de animales, porque no se encontró ni siquiera un lugar para que pudiera llegar ese niño. Dice la palabra de Dios, San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, era en el principio con Dios. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso esto. Una gran lección de humildad. El Dios Todopoderoso viene a este mundo sin encontrar siquiera un recibimiento, y venía para salvarnos a toda la humanidad de todo aquel desastre que nosotros mismos había provocado. Ahora fíjese, lo que nosotros estamos encontrando acá es que cuando la palabra de Dios me enseña que cuando Jesús llega a aquella casa, que no está llegando a la casa siquiera, sino que se queda afuera, y ellos reciben la noticia de que el maestro está aquí y te está llamando, ellos corrieron hacia ese maestro que los estaba llamando. Y aquí me muestra la palabra de Dios que hay dos cosas que nosotros debemos hacer si queremos tener un encuentro personal con ese maestro, con ese Dios que ha dejado el cielo. Porque recuerde esto, hermano, Dios deja el cielo, Dios deja su gloria, desciende a la tierra en esa manera humilde para salvarte de un infierno que está preparado para el diablo y sus ángeles.
y para todos aquellos que no crean en Él y no le reciban en su corazón. Pero dice la palabra de Dios que para poder nosotros recibir ese perdón, no era solamente necesario que Jesús viniera o que Dios mismo viniera a la tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos recibirle a Él en nuestro corazón. Porque cuando Jesús venga hasta las nubes, Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y una iglesia sin mancha y sin arruga es aquella iglesia que ha recibido la justificación por medio de la sangre de Cristo Jesús en sus vidas. Así que hay dos cosas que nosotros debemos hacer o que se requiere hacer para que podamos nosotros recibir ese perdón el cual el Dios mismo vino acá a entregarnos. La primera de ellas que tenemos que hacer es necesitamos llegar a donde está Jesús. Nosotros vamos a ir donde está Jesús. Tenemos que tener un encuentro con Jesús. Ya Jesús vino acá, pero ahora yo sé que Jesús está y yo necesito ir a Él. Cuando Jesús llegó a la casa, Marta primero sale corriendo donde está Jesús. Luego viene y le dice a María, el maestro está aquí y te llama. Y María corre a donde está Jesús. ¿Se da cuenta? Hay que buscar, nosotros tenemos que procurar el encuentro con Jesús. Hoy día la humanidad está perdida y lo sabe. Porque Pablo dice que habiendo pasado por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30, no, Pablo. Lucas, que es el que se le atribuye la escritura de los Hechos. Así que la humanidad sabe que está perdida sin Dios. Y sabe que está ahí a la puerta, porque Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero no damos el paso. Sabemos que ahí está la solución, pero queremos estar de este lado. Y la palabra me muestra que si quiero tener un encuentro personal con Jesús, yo necesito levantarme y necesito ir donde está Jesús. Y lo segundo que me encuentro acá en este pasaje es que si yo quiero tener un encuentro personal con Jesús, yo necesito dejar algo, necesito abandonar algo. La palabra dice que María y Marta, cuando ellos escucharon que el maestro está aquí y te llama, lo que a María y a Marta menos les importó, ¿sabe qué fue? Los amigos que tenían en la casa, muchos de ellos habían ido a la casa para consolarlas. ¿Se da cuenta qué lección tan importante? Muchos amigos viajaron largo. Escuche la descortesía de Marta y de María. Los amigos vinieron a su casa y están ahí para consolarle. Cuando María escucha la voz, el maestro está aquí, te llama, María se levanta y sale de la casa a prisa. ¿Qué me importan mis amigos? ¿Qué me importa la familia? ¿Qué me importa lo que esté pasando alrededor mío? ¿Qué me importa quienes estén acá? El maestro está allá y me llama. Hoy día nosotros para ir al maestro primero tenemos que salir de todo lo compromiso que tenemos con esta gente que está acá. Y ese es el problema por el que la gente no está llegando a Jesús. Hay tanto compromiso, primero, de orden social, que no queremos abandonarlos para poder ir donde está Jesús. Dice la palabra de Dios, usted va a leer este pasaje en la casa de tarea, que María se levantó y salió corriendo hacia donde estaba Jesús. Y los que estaban en la casa la siguieron. Escuche esto, porque dijeron, va hacia el sepulcro a llorar allá. No les avisó, mire qué pena, es que mira, yo tengo iglesia, pero mira, pues no se preocupe, si no yo llamo y voy la otra semana. Qué bueno que vinieron y nos sentamos a tomar café y se me olvida los compromisos que tengo con el Señor. Abandonamos todo, el maestro está aquí, te llama, pero usted dice que se espera. Hoy día la humanidad está diciéndole a Jesús, yo sé que viniste a salvarme, pero espérese. Primero quiero vivir la vida, dicen alguien ahí. Primero quiero vivir la vida sin saber que esto les va a destruir la vida. Tenemos que abandonar algo si
queremos tener un encuentro con Jesús. Y ese algo, en este caso de Marta, fue su casa, fueron sus amigos. Nos dejó ahí, se fue corriendo donde estaba el maestro. Y cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que muchas veces tendremos que abandonar nuestra posición social. Una posición que hoy se ha convertido en lo número uno de los seres humanos. Todos queremos ser y parecer ser importantes. Pero cuando vamos donde Jesús nos damos cuenta que el único importante es Jesús. Y Él dice, si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces ahí es cuando muchos decimos, yo todavía no estoy preparado para eso. Porque nos gusta recibir fama, recibir gloria, recibir honra. Posición social. Lucas capítulo 18, verso 22 dice la palabra de Dios, que le dijo a un joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Que el joven se fue triste. Él no quería dejar aquella posición que tenía. Además, muchas veces tendremos que dejar nuestra propia familia. Esto suena contradictorio. ¿Cómo yo voy a tener que dejar mi familia para seguir a Jesús? Cierto que suena un poco contradictorio, pero ¿qué dice Mateo capítulo 10, versos 31 en adelante? No he venido para traer paz, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la madre contra sus hijas, a la nuera contra su suegra. Él vino a poner disensión. Y en muchas ocasiones tenemos que voltearnos de la familia porque tenemos que entender que el Maestro está aquí y nos llama. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, verso 60, que Él se acercó a un hombre y le dijo, sígueme. ¿Y qué le dijo este hombre? Le dijo, deja primero que entierre a mi padre y luego vendré y te seguiré. Y Él le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. ¿Cuánta gente ha dado un paso para seguir a Jesús, pero luego se echa hacia atrás y da pasos hacia atrás porque es que mi novio no le gusta que yo vaya a la iglesia, porque es que mi esposo no está de acuerdo, porque es que mi mamá no me deja, porque es que mi papá no me deja? Y entonces, cuando mi papá no me deja ir a la iglesia, nos convertimos en niños obedientes, porque es hacia Jesús, pero tampoco la dejaba ir a donde el novio que tiene ahora, y no se limitó a la cerca, a las ventanas y lo que fuera, porque había alguien importante para usted. Por eso la palabra de Dios me enseña que cuando Jesús nos está llamando, no podemos voltear a ver quién me lo permite y quién no me lo permite. Jesús vino a rescatarnos y Él está ahí y nos sigue llamando. Nos sigue esperando. Y en muchos casos tendremos que abandonar aún, escuche esto, la religión. La religión impide que sigamos a Jesús. Nicodemo, que era un hombre religioso, vino a Jesús de noche, San Juan capítulo 3. Y Jesucristo le hizo una pregunta que confrontó a Nicodemo: ¿cómo tú, siendo maestro de la ley, no sabes estas cosas? Y le dijo, en mis palabras, la religión no te sirve de nada, pues es necesario nacer de nuevo, porque la religión no nos salva, es necesario nacer de nuevo. Y qué lindo cuando encontramos estas enseñanzas, porque la palabra de Dios nos muestra que podremos ser personas religiosas y podremos cumplir una religión al pie de la letra durante toda nuestra vida, y esa religión no nos salvará, porque es necesario nacer de nuevo. Por eso es tan importante que aprendamos lo que significa nacer de nuevo y que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. ¿Quién llegó? Dios Todopoderoso. ¿Cómo llegó? De la manera más humilde. Pero para que nosotros vayamos a Él, tenemos que aprender que primero vamos a procurar su encuentro y segundo, vamos a abandonar lo que esté cerca con tal de poder encontrarnos al Maestro. ¿Cuándo vino? Escuche esto porque esta enseñanza me gustó muchísimo. Dice, vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro.
Y Marta en el verso 21 le dijo literalmente, llegaste muy tarde. Si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto, llegaste muy tarde. Aquí encontramos dos lecciones importantísimas. Primero, los pensamientos del hombre son diferentes a los pensamientos de Dios. Cuando nosotros logremos entender la diferencia que hay en mis pensamientos con los pensamientos de Dios, entonces yo voy a poder acercarme a Dios y decirle, como dice el Padre nuestro, Mateo capítulo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad allá en los cielos como en la tierra, y no mi voluntad, porque mi voluntad siempre está en desacuerdo con la voluntad de Dios, porque lo que yo creo que es bueno para mí no es lo que es bueno según el criterio de Dios. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí si nosotros podríamos pensar que tenemos la razón, nosotros podríamos pensar que estamos correctamente actuando, podríamos pensar que tengo derecho a hacer lo que estoy haciendo, podría pensar que lo que hago lo hago en pro de la voluntad de Dios, pero hay una cosa que está clara: cuando yo agarro mis pensamientos y los llevo a la palabra de Dios y no concuerdan, tengo que darme cuenta que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y hoy día hay muchísimo pecado, no solamente en el mundo, hay muchísimo pecado dentro de la iglesia del Señor. ¿Y sabe por qué hay pecado dentro de la iglesia del Señor? Porque nosotros creímos que mis pensamientos son pensamientos como los de Dios. Es que Dios tiene que entenderme. ¿Ha escuchado esa frase? Dios tiene que entenderme. Es que yo lo amo mucho. Es que yo la amo mucho. Es que yo estoy acá. Es que yo estoy así. Es que a veces estamos pensando en una destrucción familiar, y es que hoy día le pusimos a estos matrimonios un nombre como que suena muy bonito: matrimonios disfuncionales. Y entonces Dios tiene que entenderme. Es que cuando yo me casé estaba muy joven, es que cuando yo me casé estaba esto, es que cuando yo me casé estaba así, es que cuando me casé estaba así. Entonces Dios tiene que entender que nosotros vivamos en pecado y tiene que aceptar que vivamos en pecado. Hoy tenemos cientos y cientos de familias que viven en unión libre en las iglesias. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Es pecado o no es pecado? Es pecado. Y no podemos nosotros más que desde el púlpito predicar contra el pecado, porque la palabra de Dios dice: esto es pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vinimos a Cristo Jesús, sabemos que hay un pecado en nuestras vidas, y ¿sabe qué hacemos nosotros? Dios tiene que entendernos. ¿No será más bien que nosotros tenemos que entender a Dios y no que Dios me tiene que entender a mí? Porque para Dios pecado es pecado. Así de sencillo. Y yo necesito ponerme a cuentas con Dios. Isaías 1:18 dice así, escuche: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pero estar a cuentas, ¿qué significa? Mire, si usted tiene deudas conmigo y usted me debe 200 de una cosa, 300 de otra, 400 de otra, y yo le digo: venga de una vez y pongámonos a cuentas, ¿qué significa esto? O hagamos la suma de la deuda, págueme y estamos en paz. Pero Dios dice así, escuche: venid luego y estemos a cuentas. Si tu deuda fuera como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Yo te la voy a perdonar. Hermano, pero perdonar una deuda, escuche bien esto: perdonarme a mí una deuda no significa que siga pidiendo prestado. ¿Usted cree que no es así? Vamos a pensar que yo a usted le debo 1.000.000 de colones. Usted un día llega y me dice: mira, pastor, yo quiero perdonarte la deuda.
Así que haga de cuentas que lo que usted me debía ya no es deuda, le queda perdonada, usted no me debe nada. ¿Qué pensaría si usted le dijo, ay hermano, qué dicha, hagamos una cosa, entonces préstame otro millón? ¿Ah? ¿Me lo prestaría usted? No, mire, pero si te estoy perdonando la deuda porque no me puedes pagar, y yo te la perdono, no pidas más prestado. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Yo te perdono el pecado que has cometido hasta ahora, pero no sigas cometiendo pecado, porque querías. Pero hoy día tenemos una, yo diría así popularmente para que ustedes me entiendan bien, somos tan carebarros que venimos donde Dios, le pedimos perdón hoy, sabiendo que toda esta otra semana vamos a pecar y el otro domingo hay que venir a pedir perdón, como lo hacen en la religión. Vamos a descargar el saco y voy con el saco vacío, qué alivio. Uy, el culto estuvo tan bonito, me sentí tan bien y hoy voy con el saco vacío para la casa. La otra semana tengo que pagar un camión para venir, para que me traigan el saco, ¿verdad? Así vivimos la vida cristiana muchísimos hoy día. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien viene y predica contra el pecado? No nos gusta el mensaje, porque ¿para qué nos dicen las cosas que ya sabemos? Yo quiero oír, pero de la voluntad de Dios en la vida de la gente, quiero oír de la prosperidad de Dios, quiero oír de las cosas lindas que Dios nos da. ¿Quién quiere para que me vengan a decir todas las cosas malas que estoy haciendo? Ya sé, yo las sé. Pero el problema no es saberlas, el problema es si las estamos dejando, si las estamos recibiendo el perdón para nunca más volver a pecar. Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer en el pecado? Pero hoy día, hermanos, es muy duro. Es muy duro porque nosotros nos acercamos a las familias que están viviendo en pecado, les hacemos ver el pecado y dicen, ah sí hermano, un día de estos vamos a resolver el problema, y ese día de estos pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y seguimos acumulando pecado. Y ahí es donde yo recibo una gran preocupación. Yo digo, ¿realmente hemos conocido al Señor? ¿Realmente tenemos a ese Jesús en el corazón, un Espíritu Santo que me esté diciendo todos los días, tenés que arreglarlo? Yo no sé, cuando usted estaba pequeño o ahora los muchachos, díganme una cosa, cuando en la casa pasa, ¿verdad? Que nosotros nos levantamos y decimos a uno de los muchachos, tiene que arreglar ese cuarto, arregle el cuarto. Y cuando yo vuelvo a dar media vuelta y veo que el cuarto no está arreglado, ¿qué es lo que le digo? ¿Qué pasa con ese cuarto? Y 3 minutos después, si no está arreglado, ¿sabe qué digo? ¿El cuarto? ¿Qué pasó con ese cuarto? ¿Y sabe qué pasa la 5ª vez que no el cuarto se ha arreglado todavía? Ya usted sabe qué pasa. Ahora fíjese, cuando Dios te llamó, te dice, venga para acá y arregle su vida conmigo. Y usted dice, sí Dios, un día esto la vamos a arreglar. Y sucede que usted viene la otra semana y Dios te dice, arregla tu vida. Y usted dice, sí Señor, un día esto la arreglo. Póngase ahora en los pies de papá y póngase usted como se pone cuando su hijo no le obedece rápido. Ahora Dios te dice 1 año después, yo quiero que arregles tu vida. Sí Señor, ya se la vamos a arreglar. Y seguimos viviendo en la misma condición cuando conocimos al Señor y seguimos cargando el mismo pecado. No se asuste si en nuestros días Dios coge la faja como la coge usted con su chiquito y nos pega un par de fajazos que dice, no te dije que arreglaras tu vida. ¿Y sabe qué pasa? Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando ya yo voy con la faja, entonces lo que vemos es una carita triste diciendo, papi, perdóname. ¿Sí o no? Ay, cuánto cristiano, cuando llega la disciplina, entonces doblamos la rodilla, Diosito, perdóneme. Y Diosito nos había dado 10, 15 o 20 años para arreglar nuestra vida. Y le decíamos, un día esto la arreglo, un día esto la arreglo. Y después estamos escondidos en el rincón porque no queremos recibir la disciplina de Dios. Definitivamente es muy fuerte lo que aprendemos de esta historia, ¿no me parece? Así que dice la palabra de Dios que lo siguiente que aprendemos de esto es que no importa cuánto tengas de muerto, Él te puede levantar hoy, hermano. Esa cosa es impresionante, a mí me llamó la atención de manera
sobrenatural, porque sabe, no significa que Lázaro se acababa de morir y todavía tenía un poquito de respiración. Hoy hay más de uno que dice que murió, que fue al infierno y que regresó, que se murió, que fue al cielo y que regresó, porque estuvo 2, 3 minutos, 4 minutos muerto. Pero acá ni siquiera quedaba duda para el médico que lo estaba chequeando. Tenía 4 días de sepultado y ya olía mal. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús llega y lo va a levantar y me muestra entonces que lo importante no es cuánto tenía de muerto, es el poder del que lo está levantando. ¿Sabe? Hoy día la palabra de Dios nos quiere enseñar esta lección tremenda. Yo no sé si usted tiene 10 años, 15 años o 20 años de estar muerto, pero la Biblia me enseña que el poder de Jesús, que levantó a Lázaro con 4 días de muerto, te puede levantar hoy. Y tal vez usted tiene 40 años de muerto. Y no se preocupe si huele mal, a Jesucristo no le importa. Te puede levantar de ese pecado. Porque hoy yo estoy predicando contra el pecado, no para que usted se sienta mal. Ay, qué torta, que hoy el pastor estuvo solo diciendo unas cosas. Estamos predicando contra el pecado, dándole una solución. Aunque hayamos vivido como muertos, y aunque hayamos estado muertos, y aunque oremos mal por el pecado, Jesús te dice hoy, ven fuera, y te puede levantar. No importa cuántos años y cuántos días, cuánto tiempo ha estado muerto, Él te dice, ven fuera y te levanta, y a partir de hoy, dice la palabra de Dios, usted empieza a vivir. El pecado nos roba la libertad, el pecado nos roba la autoridad, el pecado nos roba el gozo, el pecado nos roba la paz, el pecado nos roba todo cuanto somos. Y Dios dice, hoy quiero que seas libre. Y así fue como hizo Jesucristo. Efesios, capítulo 2, versos 1 y 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Tal vez usted esté pensando en este momento, lo que pasa, pastor, es que para mí ya ahora sí eso ya no hay solución. Lo que pasa es que los problemas que yo tengo, pastor, si usted los conociera, se daría cuenta que ya esto sí no tiene solución. Yo no sé usted qué pensaría si tuviera un familiar con 4 días de muertos y pensaría que tenía solución. Así que yo no creo que su problema sea más grande que el que Marta y María tenían con su hermano con 4 días de muerto. Sea lo que sea que usted tenga hoy, Jesucristo le dice, para mí no hay límite de poder. Yo puedo levantar el sepulcro, lo que está muerto y lo que huele mal. Yo puedo levantar tu familia, yo puedo levantar tu esposa, yo puedo levantar tu esposo, yo puedo levantar tus hijos, yo puedo levantar todo cuanto sea, porque no hay límite de poder para él. Es gran enseñanza la que nos da el Señor. Así que Jesucristo no llegó tarde, Jesucristo llegó en el tiempo preciso. Y hoy, dice la palabra de Dios, es el tiempo preciso. Hoy es el tiempo. Siguiente, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Les dijo a ellas en el verso 23, tu hermano resucitará. Habían 3 propósitos por los que Jesús vino allá. Primero vino a restaurar la vida de Lázaro. Jesús vino a este mundo para salvar la vida de los pecadores, para restaurar, para dar vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Lucas 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito por el cual Jesús vino, a dar vida. El segundo propósito no solamente vino a dar vida, sino también vino para que hubiera gozo y alegría en aquella casa. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Lucas capítulo 15, verso 7 al 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Y tercero, Jesús vino a dar vida eterna a los que lo reciben como su Salvador personal. Pero Dios, dice la palabra de Dios en Efesios 2, 4 y 5, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. 3 propósitos trajeron a Jesús a la tierra. 3 propósitos hicieron que Dios dejara su gloria para venir a la tierra. Primero, vino a resucitar de los muertos a los que estábamos muertos. Segundo, nos vino a dar vida eterna en los cielos. Porque no solamente se trata de la vida eterna en los cielos. Cuando nosotros estamos en pecado, hermanos, estamos muertos en vida. Yo no sé si usted lo está viviendo, pero cuando estamos en pecado, usted no disfruta de nada. Hay algo que te carcome, hay una intranquilidad. Yo puedo imaginarme ahora a un hombre que esté en adulterio, cuidando su celular, que no vaya a entrar una llamada, que no entre un mensaje, que el teléfono suena y usted quiere que eso no suene, que algo pase, porque si su esposa o sus hijos lo ven, qué cosa terrible. Usted se acuesta en las noches y usted no puede dormir, no puede conciliar. Terrible. Qué cosa tranquila es cuando usted tiene una vida transparente, que usted se acuesta, que usted puede dormir en paz, sabiendo que lo que usted es, su esposa lo conoce. Usted sabe todo de su esposa y su esposa sabe todo de usted. Es una vida tranquila, que sus hijos no tienen de qué avergonzarse de usted, que yo no tengo que esconder nada. Ay, que si mi hija se da cuenta, yo no tengo nada que esconder, lo que soy ella lo ve. Eso es vida de tranquilidad y paz. Nosotros estamos muertos cuando vivimos en pecado, tenemos que escondernos. Y Él vino a darnos vida, a que pudiéramos vivir la vida, no como dice la canción, ¿verdad? Gozar la vida, pero gozarla delante del Señor. Y no solamente vino a esa, sino una vida eterna también, y además que hubiera gozo, paz y alegría. Yo no puedo imaginarme, realmente no me puedo imaginar la diferencia entre cuando Jesús llegó, que hay un grupo de gente consolando a aquella familia que lloraba de dolor, de angustia, de desesperación. No puedo imaginarme lo que pasó después cuando Lázaro se quitó las vendas y se vino para la casa. ¿Usted cree que hubo consolación en la noche de esa casa? ¿O una fiesta de paz y de alegría porque el joven este había resucitado? Ahora fíjese, lo último que vamos a estudiar, así que vamos saliendo bien con el tiempo, es ¿por quién vino? ¿Por quién vino? Verso 11, dice la palabra de Dios que Jesús exclamó esto: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesucristo, cuando se viene hacia Betania, hay una cosa que está bien definida y clara en esta historia. Había un propósito específico por el cual Él está yendo hasta Betania. ¿Cuál era? Mi amigo Lázaro está muerto, porque Él lo aclara después diciendo, Él murió. Yo voy a ir para despertarlo. Jesús viene hasta Betania por un amigo que se llama Lázaro. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos entender también que el encuentro con Jesús y mi salvación es algo totalmente individual. Jesús no vino a Betania por la familia de Marta y de María. Jesús no vino a Betania por todos los judíos que se habían congregado. Él específicamente dijo, mi amigo Lázaro ha muerto y yo voy allá para despertarlo. Es un encuentro que Jesús quiere tener con usted, no con ustedes, es con usted, es conmigo. Jesús no quiere encontrarse con mi familia, Jesús quiere encontrarse conmigo. Y quiere encontrarse con mi esposa, y quiere encontrarse con mis hijos. ¿Se da cuenta de esta individualidad? A veces nosotros creemos que como yo recibí a Cristo, mis hijos y mi esposa están cubiertos, como si esto fuera un seguro de vida. Yo recibí a Cristo y ese seguro me cubre solamente a mí. Y si mi esposa quiere que ese seguro la cubra, que lo reciba ella. Y si mis hijos quieren que ese seguro los cubra, lo tienen que recibir ellos también. ¿Se dan cuenta de la individualidad?
Él viene hasta Betania, dice, porque mi amigo Lázaro, ni siquiera dijo porque una familia que tengo allá de amistades, no, mi amigo Lázaro ha muerto y yo voy allá para despertar. La palabra de Dios me enseña que Jesucristo es un Dios de individualidades. Cuando Jesucristo en Lucas capítulo 19 fue hasta Jericó, dice la palabra de Dios, que una gran multitud lo va siguiendo y hay un hombre pequeñito que nadie le daba importancia, que se llama Zaqueo, y ese hombre corrió delante de él, subió al sicómoro para verlo y Jesús le dijo, escuche esto, qué hermoso es, Zaqueo, no dijo a todos los que me quieran recibir hoy, no, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo quiero, hermano, por favor, pon tu nombre en vez del de Zaqueo, pon tu nombre en vez del de Lázaro, porque hoy Jesucristo está llamándote por tu nombre y le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así de sencillo. Mateo capítulo 5, versos 27 y 28 dice la palabra de Dios, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Leví, sígueme. Qué hermoso es. Yo no sé usted, pero yo sí puedo imaginarme a Jesús diciéndome, Félix, sígueme por mi nombre. Le dijo a Natanael, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Qué hermoso. La Biblia dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Y cómo me escogió si no sabía mi nombre? Me escogió por nombre y por apellido. Le dijo, yo te quiero para que seas santo. Jesús te está llamando y la gente no quiere escuchar la voz. Y la mayor parte de las veces, cuando Jesús nos llama y nosotros no respondemos, nos justificamos diciendo, es que yo no me di cuenta, es que Dios a mí no me ha llamado. Dios no nos llama a todos de la misma manera, ciertamente. Dios llamó a Moisés de una manera impresionante y sobrenatural a través de una zarza que ardía y no se consumía. A Pedro lo llamó ahí cuando estaba pescando, le dijo, ven y sígueme. Y a cada uno de nosotros nos ha llamado. Y no tenemos justificación para decir que yo no he escuchado la voz de Jesús, porque todos hemos escuchado la voz de Dios. Hay dos formas en las cuales Dios nos llama. Dos formas que nosotros no tendríamos justificación delante de Dios. La primera forma de esas es precisamente la creación. Y la segunda, nuestra conciencia. Dios nos llama a través de la creación. Escucha esto, qué hermoso, Salmo 19. 1, 2 y 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Alguien puede decir que no conoce al Señor? Porque Dios no le habló cuando cada mañana nos levantamos y ves ese radiante sol que sale del oriente y se pierde en el occidente, y alguien se atreve a decir que es una casualidad. ¿Alguien puede decir cuando usted ve el nacimiento de un bebé, todo lo que tiene que conformarse ahí para que este bebé pueda surgir a una nueva vida? Y alguien puede decir que es una casualidad. Dios está detrás de cada una de estas cosas que pasan en nuestra vida. Y la otra, la conciencia, la voz de la conciencia. ¿Sabe? No todos tenemos el Espíritu Santo, pero todos los seres humanos tenemos conciencia. Y la conciencia nos llama, la conciencia nos acusa. Por la conciencia sabemos el bien y el mal. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Así que la conciencia me acusa o me defiende antes de que conozca al Señor. Y cuando lo conozco, entonces tengo la conciencia y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando aprendemos todo esto de esta pequeña historia, y ojalá tuviéramos
10 horas para estudiar todo lo que podemos aprender de ahí, podemos entender una cosa. Dios llamó a Zaqueo, Dios llamó a Mateo, Dios llamó a Nicodemo, Dios llamó a Pedro, Dios llamó a Juan. Y Dios ha llamado a través de la historia a miles de personas que escucharon el llamado de Jesús, que fueron a Jesús, que se arrepintieron de sus pecados y que fueron salvos, que recibieron salvación. Dios ha estado llamando a través de la historia a miles y miles de hombres y mujeres que necesitan arrepentirse de su pecado y corregir sus vidas. Y hermano, hoy es el día para decirle, Señor, ¿qué es lo que está mal en mi vida que yo lo quiero corregir? ¿Qué es lo que está mal? Escuche, tu conciencia te lo anuncia y el Espíritu Santo te avisa también. Pero usted sabe que está mal en su vida. Hoy es el día para corregir nuestras vidas delante del Señor y decirle al Señor, yo quiero volver a tener esa vida. La palabra de Dios enseña esto. Y esto es maravilloso. Un joven que había malgastado todo cuanto tenía. Un joven que había dejado su casa, que había avergonzado a su familia y aún había avergonzado al mismo Dios. Un día, estando en angustia, comiendo comida de cerdos, porque eso es lo que comemos cuando estamos en pecado, comiendo comida de cerdos. Un día ese joven, dice la palabra de Dios, que él alzó los ojos al cielo y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, mientras yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ven y hazme como a uno de tus jornaleros. Y lo maravilloso no es eso, lo maravilloso es que el padre abrió sus brazos, lo abrazó fuertemente, lo besó y puso un anillo en su dedo y le vistió con un traje de gala e hizo una fiesta para recibirlo. Yo no sé cuánto usted tenga de estar comiendo comida de cerdos a través del pecado. Yo no sé cuánto tiempo usted tenga de estarse alimentando de la comida del mundo que solamente ha traído dolores de estómago. Pero hoy día dice la palabra de Dios que Jesús te está llamando por tu nombre, que si tú te levantas y vienes a Él, dice la palabra que Él abrirá sus brazos, le abrazará, pondrá un anillo en su dedo y además de eso hará una fiesta en el cielo porque te has arrepentido y porque hoy te comprometes con Él a entregar tu vida, pero entregar nuestra vida es entregar todas estas debilidades que todavía estoy teniendo y decirle a Dios, hoy me comprometo a corregir estas cosas que están mal en mi vida. Y si hay alguien así, porque yo quiero en esta hora que tengamos una oración bien especial, porque aquel día no solamente Lázaro recibió vida, aquel día a través de Lázaro, dice la palabra de Dios, verso 45, que cuando Lázaro salió del sepulcro, los que habían llegado allí creyeron en él. Así que no hubo solo una resurrección, hubieron muchas resurrecciones ese día, porque muchos que estaban muertos en delitos y pecados en el día volvieron a vivir. Yo quiero preguntarle a usted si este sermón, si este mensaje ha tocado su corazón, si usted ha podido sentir que Dios te está llamando, pero que hay cosas en tu vida que tienes que corregir y que no le has dado prioridad. Si usted quisiera hoy venir acá adelante y decirle, Señor, yo escucho hoy tu voz a través de este sermón y yo quiero corregir estas cosas en mi vida. Y yo quiero comprometerme hoy para darle un curso a la reparación de lo que sea necesario para poder tener la paz que tú ofreces, porque muchas veces, hermanos, no estamos recibiendo esa paz que Dios nos ofrece, pero no porque Dios no la dé, no porque Dios no tenga paz para nosotros, sino porque nuestro pecado nos da intranquilidad. Alguien así que quiere en esta mañana comprometerse con Dios y recibir este llamado que Dios está haciendo
para que podamos dar un paso hacia adelante, hacia vidas más puras, más santificadas y más llenas de lo que Jesús tiene para nosotros. Nuestro corazón hoy está en un mejor lugar, en ese lugar que tú fuiste a preparar, Padre, para el día en que tú le llamaras. Nosotros no podemos entender hoy por qué un joven de apenas 24 años ha partido de esa manera trágica tu presencia, Padre, pero sabemos que tú tienes propósito para esta familia y clamamos para que tú les des consuelo y paz en medio de esta situación difícil que ellos están viviendo, y a nosotros como iglesia úsanos como instrumentos, Padre, para poder darles también ese consuelo, ese soporte que ellos están necesitando. También estamos orando, Padre.